En el corazón de Dios, su programa. Estamos casi semana tras semana llegando a sus hogares. Queremos darle un saludo desde Suecia a todos ustedes y esperamos que pasemos un momento grato, un momento bueno, agradable, que el programa de hoy pueda ayudarnos a conocer la vida de otra persona y tomar la experiencia en su caminar. Que Dios, podemos decir que Dios transforma nuestro corazón, trae nuevos propósitos y nos da derecho a la vida y vida eterna. En nuestro programa En el corazón de Dios del día de hoy tenemos la visita de nuestro hermano Gabriel Gálvez. Viene directamente de la tierra de Honduras, la tierra de Chiquita Banana. Todos los que hemos comido también las baleadas, sopa de caracol, la horchata, sabemos que vienen de Honduras y que, bueno, el país tiene muchas cosas más que ofrecer seguramente. Queremos saludar también, sean todos muy bienvenidos, nuestros hermanos y amigos allí en Honduras. Dios les bendiga. Gabriel, ha pasado ya bastante tiempo que nos conocemos. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Y bueno, quiero darle gracias, porque me permite poder estar en este espacio y compartir. Sí, recuerdo hace ya bastantes años, Bastante una años. reunión pequeño corta y pues usted se presentó como pastor y bueno, yo me presenté como Gabriel de Honduras y ahí empezó. Claro, te recuerda, porque éramos vecinos, entre paréntesis, somos vecinos todavía, aunque ahora te cambiaste un poco más largo, ¿no? Eh, pero recuerdo que tú fumabas y hacías anillos de humo con tu cigarro al frente de mi balcón. Sí, ¿Te eso recuerdas, muchacho? eran de esos tiempos que cuando sí, uno salía a desestresarse con un cigarrillo y a veces lo miraba que usted estaba en el balcón, pero no tenía la idea de que después íbamos a estar juntos compartiendo la palabra. Claro, se hacía un poco difícil, ¿no? En ese tiempo. Em, pero nos conocemos bastantes años ya y hemos vivido momentos buenos, momentos malos, de alegría. em, Ha sido un tiempo especial. Y también tú has ido creciendo en los caminos de Dios, has ido avanzando, has ido madurando. Y, por ejemplo, ¿cómo has logrado tú sobrevivir en esta pandemia? Bueno, una de las cosas que yo creo que es importante es que el Jesucristo está en el centro de nuestra vida y también con el apoyo de los hermanos en Cristo, también los pastores. Yo creo que puedo decir que una de las cosas que me ayudó a mí bastante fue también estar participando aquí en el grupo de oración los miércoles y poder estar dando la lucha juntos todos y viendo también la mano de Dios glorificando en cada una de las peticiones que se hacía. Yo creo que eso fue una de las experiencias más grandes y poder ver gente que estaba al borde de la muerte, que Dios la rescataba, gente que no era salva, se volvía salvo, y Dios haciendo milagros. Y yo creo que ese semana tras semana y luego los domingos, todo eso es algo que ayudó a sostener realmente y a dar fuerza. O sea, para ti el hecho de haber estado con el grupo de oración, prácticamente semana a semana, te dio la estabilidad, la madurez también para poder sobrepasar este tiempo. Claro, yo creo que es una experiencia diferente que cada quien vive cuando uno está haciendo las cosas atrás de una cámara o enfrente de una cámara. Es diferente. Creo que estamos acostumbrados a más nosotros los latinos a tener una experiencia física, a poder estar cerca, a poder ver las cosas, pero yo creo que todo esto te hace crecer aún más la fe porque no lo estás viendo con los ojos, pero uno está escuchando la respuesta. Y yo creo de que me ayudó en ver cómo Dios se iba glorificando y cómo Dios iba obrando. O sea, ver otro lado de Dios que no lo había podido experimentar anteriormente. O sea, conocer
la verdad de Dios, lo verdadero, que antes quizás no lo veías tú así. Claro, ¿No? Eso es lo que tú me quieres decir. claro. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te dio ánimo o más te dio fe a lo mejor? ¿Hay alguna situación especial? Sí, hubieron varias situaciones de que personas estaban internas en el hospital, que ya estaban casi conectadas, que se tenía que tomar una decisión, y Dios vino y obró, y salieron. Personas que se abocaron a pedir oración, y Dios hizo la obra. Igual algunas situaciones también en la familia, de que vimos la mano de Dios, y ahí es donde pude experimentar ese Dios vivo y ese real. Yo creo que el vivir en Cristo no es una vida aburrida, sino que es una vida llena de sorpresas, llena de, claro que hay dificultades, pero viendo al Señor que Él está obrando y las cosas van marchando día a día y uno va caminando en fe, ahí es donde nosotros O sea, podemos el camino experimentar. es mucho más sencillo con el Señor, que como antes tú vivías quizá, ¿no? ¿Nota la diferencia? ¿Podría decir cuál es la diferencia? ¿Cómo lo veías antes? ¿Cómo lo ves ahora? Claro, yo creo que el caminar antes de Cristo, yo creo que es un camino a perdición, digámoslo así. Podemos tener todas las cosas del mundo, podemos tener una estabilidad económica, podemos tener las cosas temporales, Ujú. pero yo creo de que hay un vacío y ese vacío el único que lo puede llenar es Cristo. Ahora, el caminar en Cristo es totalmente diferente, porque a pesar de las adversidades y las situaciones, Él nos da la respuesta y Él nos enseña cómo salir. Él no nos va a dar la solución para que nosotros, sino que Él nos va enseñando cómo salir y poder. Estamos con Gabriel Galvez compartiendo las experiencias de su vida. Gabriel, ¿qué sucede cuando tú te das cuenta y puedes entender que quizás antes la manera en que tú vivías estaba equivocada? Yo creo que viene un cambio y empezamos a experimentar realmente el gozo, la paz y la confianza en Cristo. Eh, y ahí es donde cambia, porque empezamos a vivir lo que la palabra dice. Pero te costó, hubo cierta lucha de creer en la palabra y dejar de un poco creer un poco en lo que tú creías. ¿Ah? Claro, o sea, hubo una lucha, yo creo que interna también, em, y en el aspecto de que a veces nosotros queremos creer en la intelectualidad, en lo que sabemos, en lo que estudiamos, y queremos poner eso y a veces queremos ayudar al Señor, pero realmente lo que Dios nos lleva es a que podamos depender de Él y podamos confiar en Él y caminar. Claro. Qué diferencia, ¿no? Es de ver las cosas distintas. Yo sé que has vivido un momento también muy difícil porque hace poco falleció tu padre y tuviste que viajar a Honduras. Eh, ¿Qué pasó en todo este proceso de tener que viajar y encontrarte que tu papá ya había fallecido? Porque falleció poco antes que tú llegaras. Claro, yo creo que es un poco, bastante difícil, un poco complicado en el aspecto que tener que viajar en medio de la pandemia, cuando hay restricciones en el país donde uno va, hay restricciones en el país donde uno está. Entonces, em, es, es difícil. Yo creo que la pérdida de un padre o de una madre es muy difícil. No hay un nombre, no hay algo para ponerlo. em, pero ahí sí hubo algo que me llenó. Nosotros estuvimos intercediendo acá por él bastante. Él no era creyente al principio, pero ese día que yo iba a llegar, justamente en la mañana, él aceptó a Cristo y falleció en la tarde. Y ese es mi regalo más grande que Dios me pudo dar, de volverme a encontrar con mi papá cuando Él venga por su pueblo. Y antes de llegar encuentras, ya que tu papá había fallecido, que sabes que ha recibido al Señor. Tengo entendido que él era doctor, médico, Sí, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la despedida de él, el fue momento que bastante, llegaste allí? fue bastante emotiva en el aspecto de que, bueno, yo llego,
Saliendo del aeropuerto llego y me informan que ha fallecido ya. Difícil. Al día siguiente tener que ir a hacer trámites, tener que ir a hacer todo lo que se tiene que hacer cuando una persona fallece. Pero a la misma vez, en la noche que él fallece, un médico empieza a hacer un discurso por televisión Ujú. y a dar buenas palabras a nombre de mi papá. Y el día siguiente, mi papá aparece casi en todos los medios y casi en todas las televisoras, canales de televisión, perdón. Y luego, bueno, vamos a recoger con la funeraria el cuerpo y compañeros o gente que lo conocía en el hospital donde trabajaba le hicieron una emotiva despedida. Y el director llega y se despide también y muestra sus condolencias. Yo creo que ahí aplica lo que dice la palabra, que cuando uno se humilla, el Señor lo exalta. Yo creo que eso fue una manera de Dios exaltar en nombre de mi papá, Ujú. que todo el mundo se dio cuenta que falleció y la despedida fue emotiva porque los medios daban sus condolencias y las personas cercanas. Cuando sufrimos una pérdida, eh, vienen muchos pensamientos. Podía haber hecho esto, podría haber dicho esto, etcétera, etcétera. Y a veces uno lucha con sentimientos de culpa también. Pero, como tú cuentas, con todo el dolor que tú sentías, pudiste ver inclusive cómo tu papá recibía, los honores, digamos, de tanta gente. ¿Qué te hizo sentir eso en ese momento? Yo creo que me hizo sentir que tenemos un Dios grande, un Dios fiel, que contesta las oraciones. Claro que mis oraciones era de que Él pudiera salir de esto, pero una de mis oraciones que ha sido durante años desde el momento que yo me convertí al Señor fue de que Él conociera de Cristo. Y esa oración fue cumplida. Yo creo que fue la más grande. Amén, ¿no? Amén. Es grande lo que Dios hace, porque nos trae una paz sobrenatural. Dios te muestra cosas, te revela cosas, y lo principal es que las promesas que Él ha dado se cumplen vez tras vez. Amén. Eso es, muy hermoso. ¿Qué te parece si vamos a un momento musical más? Parece ¿Ah? bien. Vamos entonces a un momento musical a compartir con ustedes en el Señor. Soberano Redentor, lléname de ti, Santo Espíritu, habita en mí, soberano Redentor, dame de tu paz, Santo Espíritu, dame tu amor, soberano, 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 soberano Redentor, lléname de ti, Santo Espíritu, habita en mí, soberano Redentor, dame de tu paz, Santo Espíritu.
Bienvenido nuevamente. Un saludo sobre todo a la gente de Honduras, hermano. ¿Ah? ¿Qué tal las baleadas? ¿Qué tal la horchota? Horchata. Horchata. Ah, ¿qué Sí, tal? en Honduras tenemos una gastronomía muy amplia y platillos conocidos como la baleada, y sopa de caracol, la bebida es horchata, pan de coco. Hay mucha variedad amplia y deliciosa. Yo creo que todo hondureño está orgulloso de la gastronomía que tenemos, que es muy amplia. Sí. Se echa de menos, Sí, seguramente, sí. seguramente, ¿no? Volviendo cuando comenzamos, hablábamos de que hemos estado cerca durante muchos años. Yo conozco a tu esposa que tenía como 10 años, yo creo, algo así, ¿no? Y hemos vivido muchas situaciones buenas y malas. Y quizás quisiera hacerte, porque siempre soy yo el que hago las preguntas, yo quisiera, en cierta manera, eh, quizás preguntarte, pero que tú abras tu corazón. ¿Qué ha sido esta relación tuya con tu pastor? ¿Cómo la ves tú? No como al principio, sino como ahora, después de una madurez, después de ver transcurrido tanto tiempo. Uy, yo creo que es algo que yo generalmente, partiendo desde que tengo un orgullo de tener los pastores que tengo, realmente muy bendecido. Y yo, como le comento a mucha gente aquí en el extranjero, de que tenemos el privilegio de que vivimos cerca y de que el tiempo que nos dan, ¿verdad? De poder conversar y la ayuda, y yo creo que eso ha sido fundamental para el crecimiento mío y de mi familia. Puedo decir de que yo creo que son los pastores que necesitábamos, porque cuando hubo necesidad, ustedes estuvieron ahí, cuando hubo alegría también. Y igual seguimos trabajando, seguimos avanzando. Yo creo que esa es la diferencia, o sea, que el amor que Cristo puso en su corazón, ese amor es el que está transmitido en nosotros. Y yo creo que eso es lo que nosotros vamos dejando. Y Pablo dice, sé imitadores de mí como de Cristo. Yo creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a imitar el trabajo de nuestros pastores. Ah, y yo creo que puedo decir que más que bendecido por los pastores que Dios nos ha dado y la congregación donde nos tiene. Yo creo que es la congregación donde Él nos ha traído para poder crecer, porque hemos visto el crecimiento en nuestra vida y como familia también. Yo creo que es lo más importante, de poder ver lo que la palabra dice, los dones, el servicio, y poder estar en un lugar de que yo oro y el Señor contesta. Si yo necesito a mi pastor, Él está por ahí. Yo creo que esa es la diferencia, de que yo creo que más que un pastor, un padre espiritual, un consejero, un amigo, yo creo que hay muchos nombres, pero el amor de Cristo se ha podido reflejar en usted, y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros. Y eso es lo que nosotros hemos visto, que nosotros tenemos que dar eso también. Gracias por tus palabras, ¿no? Cuando uno pone la confianza en alguien, hemos visto cosas espirituales también y Dios ha hecho cosas grandes, Dios ha revelado proféticamente cosas grandes. Quizás eso, en cierta manera, te ha dado como más confianza a ti de seguir en las cosas del Señor. Claro, porque yo creo, yo siempre he dicho de que si en un lugar hay bendición, la bendición tiene que empezar por la cabeza. Entonces, hemos vivido tantas cosas en la congregación, hemos visto la mano de Dios, hemos visto cosas difíciles, hemos visto la mano de Dios. Y yo creo que no es tanto en la cantidad de personas, porque entre más grande es una congregación, yo creo que es un poco más difícil tener esta relación con los pastores. Aunque hay muchos Claro. pastores, pero yo creo que hay una unción que Dios le da a un pastor general. Y al principio sí podemos nosotros los miembros tener ese acceso a los pastores de una manera, pero entre más grandes las congregaciones, es un poco más difícil. Y ahí se pierde algo. Así que yo Mm. creo de que lo que nosotros tenemos es algo de que muchos anhelan. Pero, ¿notas diferencia de cómo me veías al principio o cómo me ves ahora, por ejemplo? Sí, o sea, claro que al principio hay unas cosas que, como toda corrección, a uno no le parece, como
según la experiencia, según uno va caminando, va entendiendo. Pero ahora, lo que puedo decir de que lo que usted dice ahora y lo que Dios le revela ahora es más grande de lo que le revelaba hace, ¿qué será?, 10 años atrás, por la experiencia y por lo que Dios está haciendo. Entonces, claro que ahora hay una certeza aún más de que lo que le dijo Dios es así. Porque hemos visto Mm. de que usted ha avanzado en su caminar, Señor. Mm. Así lo ves tú, Gabriel. Sí. Eh, ¿Qué consejo podrías darle a la audiencia que tenemos en el día de hoy? Viendo todo esto que hemos conversado, ¿no? Mi consejo, yo creo que es importante orar por nuestros pastores. Es importante tener que entender de que la vida pastoral es una vida sacrificada. Y ahí donde dice la palabra que despojarse de uno mismo. A veces ustedes los pastores han tenido de que entregar más tiempo a la congregación que a sus propias familias. Yo creo que ahí donde nosotros tenemos que entender que interceder y orar y estar ahí por sus pastores, eso ayuda. ¿Hay bendición, piensas Hay tú? bendición, claro, Ujú. pero también en la obediencia. Si soy obediente a mi pastor, claro que va a haber bendición en mi vida. Hay un orden de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Mm. Y donde hay orden y obediencia, ahí hay bendición. Así que yo lo que puedo decir es que orar por los pastores, interceder por ellos y estar a la disposición, porque Dios los usa a ellos, ¿verdad? Entonces, claro que nosotros apoyando a los pastores, las cosas van a ser un poco más fáciles. Ahora, no es fácil también ser corregido. No, La no, palabra dice que no es fácil. que, eh, que Dios corrige al que ama. Claro, los pastores nos aman, pero a veces nos tienen que corregir de una manera para que nosotros hagamos caso. Yo creo que eso sí es necesario a veces, ¿no? Eh, Antes que terminemos, me contaste tú una buena noticia, porque se estuvo orando un tiempo para que pudieras encontrar un trabajo. Cuéntame eso, porque quiero que a través de esto haya personas que se animen y puedan también ser bendecidos. Yo creo que van a ser bendecidos cuando escuchen el testimonio de Gabriel de este tiempo, de estos últimos días, ¿no? Claro, yo creo que sí ha sido un tiempo un poco turbulento, podemos decir, por todas estas cosas. Cambiar de trabajo a veces implica eh, que a veces uno quiere hacer las cosas en otro tiempo, pero también uno no ve lo que Dios está orando. Un tiempo sin trabajo, sí, pero en todo esto pude ver la mano de Dios. O sea, ver la mano de Dios supliendo y también bendiciendo. Y hace un par de semanas recibí la noticia de que si quería aceptar un trabajo y ese día em, me dieron ese trabajo, pero anteriormente, 2 días atrás, me habían ofrecido 2 trabajos más. Y antes no llegaba nada. Antes no llegaba nada, no llegaba nada, pero incluso tenía que decidir por 3 trabajos ahora. O sea, ahora el problema era qué trabajo elijo. Claro, Pero algo sucedió en esos pocos días que cambió toda la situación. Yo creo que hubo la fe suficiente, la confianza suficiente en que Dios iba a responder. claro. Yo creo que cuando nosotros ordenamos nuestros pensamientos, vamos a ordenar nuestros deseos. Y si pedimos según la voluntad de Dios, Él va a contestar. Aleluya. Y yo creo que es ahí Aleluya. donde está. Amén. Todo el pueblo dice amén. Amén. Nos estamos despidiendo entonces, Gabriel. Un gusto tenerte aquí con nosotros y un gusto también tenerle a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo programa y espero que haya sido de gran bendición el testimonio de nuestro hermano Gabriel Gálvez. Dios les bendiga.